Muchas bendiciones. Estamos entrando a la unidad número 4 del el curso de los profetas menores. El día de hoy vamos a hablar acerca de la profecía de Amós. Ya hemos estudiado la introducción profética o la introducción a los profetas. Hemos estudiado acerca de los profetas Abdías y profeta Joel. Ya estudiamos la profecía o el profeta Jonás como profecía. Hoy vamos a estudiar la profecía de Amós, así que querido estudiante, a lo largo de toda esta semana vamos a darle prioridad a este libro, meditarlo y vamos a ver que este libro, bueno, algunos lo consideran el profeta de la justicia social. Realmente es un buen tema para hablar de la justicia social, a él como profeta. Pero lo cierto es que el libro está dividido en tres partes. Número uno, el anuncio del juicio, las razones del juicio y las visiones del juicio. Así que vamos a tratar de ir meditando y desglosando punto por punto, ¿no verdad? Para poder nosotros ser bendecidos con este libro maravilloso. Siéntase a gusto de poder estudiar, es muy profundo asimismo, pero tiene un mensaje maravilloso, un mensaje histórico, un mensaje teológico y un mensaje aplicativo a nuestro tiempo contemporáneo. Primero que todo, vamos a hablar del personaje, el profeta Amós. El personaje. Hay un texto en el capítulo, bueno, vamos a comenzar desde el inicio, capítulo 1, el versículo 1. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí vamos a partir. Primero que todo, que Amós no es un profeta, por lo menos no lo era, de verdad, no lo era como era la costumbre de la época. No es un profeta de profesión, no es un profeta que ha salido de alguna escuela en particular o compañía profética. Él es un pastor. Aquí lo dice, uno de los pastores de Tecoa. En el capítulo 7, el versículo 12, hay un encuentro, tiene una confrontación con un personaje llamado Amasías, donde Amasías le dice que se gane la vida profetizando en su tierra y no acá. Recomendamos en esta situación que Amós dice que recibe una palabra, él es de Judá, pero recibe una palabra, dice, acerca de Israel, dice, en los días de Usías, rey de Judá, y en los días antes del terremoto, ¿verdad? Y en los días de Jeroboam, perdón, dice. Él era uno de los pastores de Tecoa, esto es Judá, y él recibe una palabra para Israel, las tribus del norte. Entonces, cuando él va a predicar allá, poniéndolo en un contexto panorámico de la historia, él tiene una confrontación con Amasías. Este personaje le dice, vete de aquí, tus palabras son desdeñosas. Amós le responde, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino un pastor y un cultivador de sicómoros. Es lo que le menciona en el capítulo 7, para darle una introducción. Y que el Señor lo tomó a él detrás de las ovejas, en el campo, en el rebaño, y le dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Si bien es cierto, no era profeta de profesión, se convirtió en profeta en el momento en el que Dios le dio la visión, o en el que Dios le dio la palabra o la asignación. Así que Amós es la voz profética de Dios a favor de la justicia social y en contra de la parcialidad y la injusticia social y la división de castas, la desigualdad de los derechos frente a los más necesitados y la falta de oportunidades a los que no entran o no están en ese status quo de la época. Ese es el profeta Amós. En el versículo 2 dice capítulo 2, versículo 2, dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos. Ese rugido de león, ese es el profeta. El rugido de león a favor de la justicia social, a favor de todo lo mencionado, ¿no verdad? Sale desde Jerusalén, desde los campos, él lo resalta, desde los campos, de los sectores más humildes. Amós no era un teólogo, Amós no era una persona altamente preparada, era un humilde campesino
y Dios se le manifestó. Y al recorrer las páginas de las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios pone le da mucha importancia en que su pueblo mantenga una actitud de servicio humilde. Por eso levanta a un hombre humilde de la agricultura y le da el santo ministerio o le da una asignación ministerial y surge, ¿no verdad?, con una profecía. En todo tiempo, para Dios estaba preocupado que en todo tiempo su pueblo desarrolle un servicio de humildad, efectuando en este servicio la piedad y la misericordia. Cristo dijo en su momento que a los pobres siempre los tendremos, porque el profeta va a rugir, primero que todo, desde una vista natural, va a rugir en contra de la injusticia social, la opresión de los pobres, las desigualdades que habían. Entonces Cristo, él dice que a los pobres siempre los tendremos. Para nosotros, el cristianismo o todo lo que tiene que ver con la doctrina que habla de Dios, ¿no verdad? Dios le pone un gran enfoque al tema social. Vamos a estudiar un poco acerca de aquello y cuál es el pensamiento o las posturas de Dios frente a los temas sociales. Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. El consejo de los ancianos apostólicos en aquel concilio de Jerusalén, cuando Pablo está en el auge de su ministerio, ese consejo que se le da al ministerio de Pablo, al naciente ministerio de Pablo, que se multiplicaba como una epidemia, era no olvidarse de los pobres. Gálatas capítulo 2, verso 10, se lo dice. El único consejo que recibieron y lo pusieron en práctica era no olvidarse de los pobres. Así que la única sugerencia que hicieron era preocuparse de los temas sociales. Y dice el apóstol Pablo, fue algo que él siempre procuró ponerlo en práctica y hacerlo. Así que vamos a la primera pregunta. Antes de comenzar a estudiar en detalle el profeta Amós y su contenido, surge la primera pregunta: ¿cuál es la postura de Dios frente a la desigualdad social? Para responder a esta pregunta nos podemos ubicar nosotros en el libro de Levítico. Para su conocimiento general, Levítico está dividido en dos partes: la adoración a Dios y la vida santa del pueblo de Dios. En estos dos puntos está dividido el libro de Levítico. Nosotros vamos a estudiar la parte de la justicia social, ¿no verdad? El punto de vista de Dios frente a la justicia social. Entonces, tiene que ver con la vida santa del pueblo de Dios. Hablar de sociedad, hablar de conducta, hablar de comportamiento es hablar de santidad. El tema de la santidad no solo se remarca en cómo uno se viste o cómo uno habla o cómo uno se pinta la cara o cómo se corta el cabello, cómo camina, no. Tiene que ver, la vida de santidad es un tema tan amplio que se desarrolla en el libro de Levítico. Entre el esquema de esa vida de santidad encontramos las normas de vivencia social o de convivencia social, las reglas que tienen los sacerdotes, los festivales y las celebraciones tradicionales que se celebraban el pueblo de Israel, y la recepción de la bendición de Dios. Hoy en día hay gente que dice que hay que celebrar las fiestas hebreas o las fiestas judías porque no son de los judíos, son de Dios. Correcto, son de Dios, pero para los judíos. El libro de Levítico demuestra sus fiestas sagradas, pero para los judíos, ¿no verdad? No era una obligación para el extranjero, pero si el extranjero quería celebrarla no había ningún problema. Pero no es obligación para que el que simpatiza con Israel o que es cristiano las practique. Entonces vemos nosotros que el libro de Levítico tiene estos dos enfoques. Dentro del enfoque de la vida santa está la recepción de la vida social. Si usted se ubica en Levítico capítulo 19, aquí vamos a hablar unos escalones, porque parece que Dios pone la escalera del desarrollo social y al final del éxito, ¿no verdad? O el orden que debe de haber. Una sociedad que no tenga orden no va a tener como producto final el bienestar o la bendición. Dios no habita en el desorden. En el desorden lo que habita es las tinieblas y el caos. En el orden lo que habita es las creaciones y la productividad. Después que Dios empieza a crear
después de que Dios ordena lo desordenado de la tierra, en Génesis capítulo 1, empieza el proceso creativo. Y después del proceso creativo empieza el proceso reproductivo. Y todo lo que Dios creó empezó a reproducirse. Esto es una ley general de la vida. Esta es una ley en la cual Dios sujetó al mundo natural. La ley de el orden trae lo creativo y lo creativo lo reproductivo. Así que para que nuestras sociedades sean productivas, sean reproductivas, tengan bienestar, tiene que haber un orden. Y Dios, el creador de las sociedades, establece los órdenes. Levítico capítulo 19 inicia con el primer versículo diciendo: habló Jehová a Moisés diciendo. Es Jehová el Todopoderoso el que pone la primera piedra de la construcción social, el Todopoderoso. Versículo 2 dice: habla a toda la congregación y de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Primero dice que es Dios el que está diciendo: sed santos. Santo significa ser diferente. Santo significa no pecar, ¿verdad? Pero el mandamiento tiene que ver alrededor de los padres, porque los valores se inculcan en la casa, los principios, los códigos de ética, la educación, la formación de la conducta humana, la formación del carácter humano nace desde la casa. Entonces, si tenemos una sociedad que no respeta a los padres, la sociedad es de decadencia, porque el respeto al prójimo inicia con el respeto a los padres. Es lo que Dios trata de decir, de formar ese valor del respeto al papá y a la mamá. Si no, se ha perdido todo. Por eso hoy la sociedad está como está, porque hay una ausencia de respeto. Podemos decirle que eso es producto de ausencia de los padres, producto de madres ausentes por exceso de trabajo, o porque hoy hay una sobrepoblación por causa de los embarazos prematuros, de adolescentes embarazados, niños criando a otros niños, gente inmadura teniendo matrimonios, ¿no verdad?, bajo el concepto social de que si te casas vas a sentar cabeza y vas a madurar. Nada que ver, porque nadie se casa para madurar. Si no nos casamos siendo maduros, seremos dos inmaduros teniendo muchas guerras. Y el auge de los divorcios, y el auge de las infidelidades, y el auge de los adulterios, y el auge de tanto desorden social, tiene que ver con que no se educó en la casa a una dama y a un caballero. A una dama y a un caballero. Por eso dice, el proceso de construcción social, capítulo 19, versículo 2, inicia honrando, temiendo, respetando los pactos. Los padres tenemos una responsabilidad de saber generar en la casa una escuela de entrenamiento para damas y caballeros. El niño de 0 a 5 años, 5 a 8 años, 5 a 8 años, 8 a los 12 años, 12, 13 a los 18 años, es la escuela de formación de una dama y un caballero. Así va. Versículo 9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra. Versículo 3. El versículo 3 también habla del día de reposo. Fíjese que es interesante que el día de reposo normalmente lo entendemos como un tema religioso, pero no es eso, es un tema. El día de reposo era un tiempo de unidad familiar, en el cual Dios se manifestaba a través de la unidad familiar. No tenía que ver mucho con el tema religioso, sino de unidad familiar. El día de reposo nació en el Edén, cuando Él reposó. ¿Y reposó para qué? Para tener unidad con el hombre. Día de reposo en la ley era unidad familiar, para que en el Sabbat, ¿no es verdad?, Dios esté con la familia cuando estén comiendo en unidad familiar. Eso significa que Dios nos manda hoy un día, no a guardar un sábado, sino el Sabbat. El Sabbat es la unidad familiar. Que usted tenga un día a la semana,
un día al mes, tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, que separen tiempo para conversar, para sentarse a preguntar y a meditar en las necesidades familiares. También puede ser al año un tiempo de vacaciones que usted tiene que ir por orden de Dios. Debemos de tomar vacaciones una vez al año o 2 veces al año, ¿no es verdad? O a tener ahorros económicos y podernos ir. Esto de las vacaciones no es para la gente rica, no es para la gente pudiente, es para la gente planificada y la gente que mira que las ordenanzas de Dios lo dicen. Tiempo de reposo, un tiempo de salir del día a día, de las faenas, ¿no es verdad? E irse a reposar. Dios está ahí. Dios está en ese tipo de actividades, de los reposos. Así que es importante, la construcción social se lleva ahí, en tener esos hábitos donde los hijos crezcan sabiendo que hay un día familiar, hay un día en el mes familiar y hay un tiempo de vacaciones familiares durante el año. Construcción social. El versículo 9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, ya cegada, dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña. ¿Por qué? Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, lo digo. O sea, lo que le está diciendo es: recoge lo que necesitas, pero tampoco seamos tan extremistas, le dice, de recoger hasta el último rincón. No, preocúpate por el pobre. Si bien es cierto, no te estoy pidiendo a ti que desprendas de lo que tú tienes, pero sí que dejes un poco del huerto. Así que Dios aquí se está preocupando de la construcción social, en que el pobre y la huérfana tengan también un poco para poder tener y recibir. Versículo 11 dice: no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. Yo, Jehová, lo digo. Aquí viene una lista de no hacer cosas, ¿no verdad? Y esto es en pro de la construcción social. Esto no es en pro solamente de nuestro agrado a Dios o nuestra entrada al cielo. Es nuestro agrado a Dios en la construcción social. No hurtar, no engañar, no mentir al uno al otro, no jurar falsamente. Versículo 13 dice: no oprimir a tu prójimo, no robarle, no retener el salario al jornalero de tu casa hasta la mañana, ¿no verdad? Esto lo debe de aprender la gente que tiene negocio, tiene empresa, de tener ese código ético, de no retener el salario, de darle el pago conforme a la ley, los décimos, los bonos, los intensivos, compartir las utilidades como corresponden. Esto agrada a Dios en el marco de la justicia social. Verso 14: no maldecir al sordo, no poner tropiezo al ciego. Fíjense que esto se aprende en la casa. Burlarse de los sordos, hacerlos caer a los ciegos. Yo puedo agregar un poquito más: reírse de los tartamudos, ¿no verdad? Eso se aprende en la casa, se aprende en la educación que uno recibe de los padres. Si un papá y una mamá no educan de esta manera, entonces exportaremos a la sociedad hijos mentirosos, hijos ladrones, personas que mienten continuamente, que juran y perjuran, aún al nombre de Dios, pero engañan a todo el mundo, oprimen a las personas, roban, maldicen, ponen tropiezos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es parte de la justicia social, no andar recorriendo chismes, ¿no verdad? No alentarás contra la vida, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Lo dice Dios. Verso 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ya eso lo aprendimos en la clase de Abdías, ¿no verdad? Cómo Edom, que es Esaú, aborreció hasta sus generaciones a su hermano. Y Dios lo dice. En la construcción social no podemos permitir que aborrecer a nuestro prójimo
en nuestro corazón. Y esto tiene que ver con la xenofobia, esto tiene que ver con la homofobia, esto tiene que ver con el infanticidio, esto tiene que ver con el femicidio, esto tiene que ver con los homicidios, porque todo inicia con el aborrecer, de despreciar a la gente por el racismo, por las clases sociales. Hay diversos tipos de racismo hoy en día. Hay un racismo moderno, hay un racismo implícito, hay un racismo expuesto, ¿no verdad? Y todo eso tiene que ver con el aborrecer a las personas en su corazón. Y Dios lo dice, no lo hagas. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí viene, verso 32, dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Hace años atrás se enseñaba, ¿no verdad?, que se tenía que poner uno de pie cuando entraba un maestro a nuestras clases, o nos poníamos de pie en las iglesias para la lectura de la palabra. Hay iglesias que todavía lo comparten, hay iglesias que ya no lo hacen, simplemente ya no hay ese tipo de respeto, ¿no verdad? Ponte de pie en presencia de los ancianos. Otra traducción bíblica dice que honremos las canas, tener respeto a los ancianos. Eso es parte de la construcción social. Por eso en la eclesiología, ¿no verdad?, nosotros estudiamos y desarrollamos que la iglesia tiene departamentos que cuidar, tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, matrimonio, ¿no verdad?, escuela para padres y también a los ancianos, a los adultos mayores, para honrarlos y preocuparlos. Por eso se les celebra estos días festivos que algunos no son muy partícipes, pero se lo puede usar para cumplir este versículo de justicia social, de construcción social. La honra a los padres, el día del padre, una fiesta a los viejitos de la iglesia, el día de la madre, una fiesta a las viejitas de la iglesia, para conmemorarla, ¿no?, para honrarla, honrar las canas, darles lugar a lo que los ancianos tienen que decir. Hay sabiduría en sus canas, hay sabiduría en su vida. Lo que no pudieron aprender quizás con instrucción académica, lo aprendieron por la vida, porque la vida da sabiduría. Verso 33, no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra, trátalos como los israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. No ser xenofóbico, no que tú sos inmigrante, o tú eres indocumentado, o tú eres venezolano. No, todos somos seres humanos que nos tocó nacer en cierta región geográfica del planeta, pero somos hijos de Dios a la imagen y semejanza de Dios. Todos somos hijos de Dios, unos convertidos, nacidos de nuevo, y otros que les falta convertirse y nacer de nuevo. Somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, estirpe del Dios Santísimo. Lamentablemente unos escogen el camino del mal, y como unos escogen el camino del bien, y los que escogen el camino del bien, que es en Cristo Jesús, se transforman en la imagen del Hijo de unigénito, Jesucristo. Otros que escogen el camino del mal se van degradando y transformando en el padre de la maldad, que es el diablo, en el que es homicida desde el principio. Jesús le dice a los fariseos, vuestro padre es el diablo, porque él es homicida desde el principio. Uno escoge, tiene la libre albedrío y la libre elección de escoger qué camino uno quiere seguir. Así que el texto sagrado, verso 35, dice, no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso, la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy Jehová tu Dios, que lo dice. Así que vemos en la ley la construcción de la construcción social bajo leyes coherentes, porque ante todo Dios es un Dios coherente. Vemos la construcción social para que exista un orden y luego al final la bendición. Cristo arremete en el sermón del monte. ¿Por qué? Pues se da cuenta que la gente no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces Él tiene que venir a enseñarnos cómo amar.
Y él en el Sermón del Monte hace un contraste con la injusticia social y le concede esperanza a cada situación, a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, a los de corazón puro, a los que procuran la paz, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Cristo les dice que son bendecidos, que son ashres, que son bienaventurados, que hay una esperanza para cada uno de ellos. Santiago capítulo 5 versículo 4 también arremete, dice: así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Santiago arremete contra la opresión, contra la injusticia social también. Así que vemos que esto no es un asunto de la ley de Moisés, esto es un asunto de construcción social a nivel tierra, porque el dueño de la tierra es Dios. No es solo cristianismo, no es solo eclesiología o misionología, no, es construcción social a nivel de la tierra. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes y que no ponían resistencia. ¡Qué tremendo! Así que, amados hermanos, vamos viendo que el contexto social para Dios es muy importante. ¿Cuál es el ambiente de la época del profeta Amós? Israel disfrutaba de paz, disfrutaba de una paz, disfrutaba de una prosperidad económica debido a una buena situación que empezó a ocurrir. Recordemos en qué quedó la historia de cuando Jonás profetizó. Recuerden que Jonás profetizó y vino una cierta bendición de Dios en la cual ya no invadieron los ejércitos. Parece que ocurrió algo similar acá. Había una cierta paz, había un cierto grado de restitución, había un cierto grado de bendición y favor de parte de Dios sobre el pueblo, y esto generó paz y prosperidad económica. Así que debido a esta buena situación, el pueblo se había vuelto egoísta y materialista. Hay gente que el dinero, la bendición, el progreso le hace daño. Qué lindo es encontrar gente que cuando le va bien no cambian para mal, sino que siguen madurando para ser mejor calidad de personas, calidad de individuos. Que el dinero no lo cambia para mal, sino que nos sigue volviendo calidad de individuos. Que en realidad, amado hermano, siempre fuimos ricos de alma, aunque tuvimos escasez financiera. Y solo el dinero, que es papel, o las propiedades, que son también cosas, no nos cambian. Simplemente nos dan oportunidad para demostrar y reflejar la calidad de individuo que cada uno de nosotros es. Pero qué terrible es esta situación. Encontrarse que la prosperidad que tuvieron, la paz que tuvieron, simplemente demostró la arrogancia y el egoísmo en lo que se convirtieron por causa del materialismo. Esa gente acomodada no tenía en cuenta los necesitados más desafortunados. Ya no tenía en cuenta de las necesidades de los que no tenían oportunidades y estaban dentro de ese status quo. Tristemente se convirtió todo en un tema de clases sociales, en una burguesía primitiva que le trajo mucho molestia al corazón de Dios por no preocuparse por los menos afortunados. Así que el pueblo era egocéntrico, era indiferente hacia la gente y por ende también terminó siendo indiferente hacia Dios. Así que estos aparentes éxitos inspiraron a un orgullo nacional y el sentir que el Señor, ellos llegaron a sentir que el Señor, el Todopoderoso, favorecía a Israel. Y como no había corrección o no pasaba nada malo, para ellos estaban bien. Qué triste. La palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Él es el que endereza nuestros caminos. Así que el desarrollo del comercio internacional enriqueció a los mercaderes. La riqueza trajo un tsunami de injusticia y de avaricia. Los pobres eran olvidados y luego, aparte de ser olvidados, fueron perseguidos. La religión se volvió formalista. Estamos hablando del reino del norte.
todo lo que Jeroboam hizo después de la división del reino fue traer un sincretismo religioso. Así que a esta época, ya de varias generaciones, la religión se tornó nada más que formalista, sincretista. Ya no había Dios en medio de la religión. Los ricos dominaban todo y a todos, desde los profetas y los sacerdotes hasta los jueces y los pobres que buscaban justicia. Ese es el ambiente de la época. Así que, ¿cuál es el mensaje entonces que viene a traer el profeta Amós, o el mensaje que nos trae la profecía? Precisamente este es el cuadro que nos presenta el profeta Amós. Si vamos viendo, habían surgido dos clases sociales, los ricos y los pobres. Amós capítulo 5 verso 10 dice: ay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan al testigo honrado. Versículo 15 dice: odien el mal, amen el bien, asegúrense de que en los tribunales se hagan justicia. Ay, parece que no había justicia en los tribunales. Parece que todo era como, tristemente podemos decirlo, hoy en día sufren nuestros países. Que las cortes de justicias, que los temas jurídicos, que los temas de leyes realmente favorecen al que más tiene dinero. Realmente favorece al que tiene influencias. Realmente favorecen a los que tienen cómo poder mover más rápido la justicia. A Dios le desagrada eso. Sigue leyendo, miren lo que dice: asegúrense de que los tribunales se haga justicia. Quizás entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. ¿Usted piensa que Dios no se da cuenta cuando le hacen injusticia a los que necesitan documentos migratorios y quizás llegó los documentos en manos de un racista, de un xenofóbico, y retiene su documento? El ojo de Dios lo observa todo. Uno debe de orar, debe de doblar más la rodilla y de rugir en intercesión como lo hacía el profeta Amós. ¿Para qué? Para que se haga justicia en los tribunales. Oh Dios mío, cómo el Todopoderoso haga justicia a todos los que necesitan documentos migratorios, a todos los que necesitan una resolución legal, a todos los que están en la cárcel injustamente y necesitan una resolución y salir de las cárceles. ¿Cuántos presos injustos no están ahorita corriendo peligro en las cárceles de nuestros países, ¿no verdad? Por una injusticia que se cometió, por un error, ¿no verdad? Por alguna situación. Oh, que el Todopoderoso envíe justicia, su rugido fluya sobre la vida de los más necesitados. Que el Todopoderoso nos ayude. Mire, el versículo 15 dice: odien el mal. Es el rugido del profeta: odien el mal. El capítulo 6 verso 4 dice: recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banqueteaban, dice, banquetean con corderitos y gordos becerros. Había una situación terrible de clases sociales, ¿no verdad? No es malo ser rico, porque hay que entender esto. Porque hay gente extremista que cree que los ricos no entrarán al reino de los cielos. No. Es la diferencia de clases sociales. Porque tener dinero no nos vuelve superior a otro ser humano. No, señor. No, señor. Ser rico no es malo. Cristo le dijo a un rico: sígueme, llamado Mateo, cobrador de impuestos. Cristo le dijo a un rico, Zaqueo: hoy es necesario que contigo entre a posar. Pero nunca le dijo a un rico: vende todo lo que tienes, llamado José de Arimatea. Dice que era su discípulo, era un seguidor secreto. Y él era el que donó su tumba nueva, José de Arimatea. Tomó al maestro de la cruz, lo envolvió en una sábana blanca. Él era un rico. Pero sí le dijo al joven rico: maestro, al pretencioso, he guardado toda la ley desde mi juventud. Mira qué pretencioso. Se sentía perfecto y sabio en su propia opinión. Por eso Jesús le dijo: una cosa te falta. Eres pretencioso. Tienes orgullo. Tienes jactancia. Te jactas de que guardas los mandamientos. Veo que te sobra el dinero. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Por pretencioso.
No porque Dios quería despojar a los pobres y despojar a los ricos y ver los pobres. No es porque Dios tiene un odio al que no. Es por la pretensión. Es por el corazón pretencioso. Vende todo lo que tienes, le dice. Ay, esta gente dice que tenía diferencia de clases sociales y se recostaban en lujosos divanes de marfil, mientras que los pobres no tenían ni un colchón, dormían en la paja, dormían en piedras, dormían en medio de pulgas, dormían en medio donde los animales orinaban y defecaban, dormían no había un orden social. Muchas enfermedades ocurrían por aspectos sanitarios y los pobres vivían en esa situación. Niños que crecían en esos ambientes, ¿no verdad? Y ellos no tenían la más mínima ni la más mínimo reparo de hacer algo por los más necesitados. Banquetean con corderitos, con los gordos becerros, mientras que afuera la gente se está muriendo de hambre. Los pobres eran oprimidos. Si usted lee el capítulo 2, versículo 6, se va a dar cuenta de esto. Dice que hasta eran vendidos como esclavos. No solamente no se preocupaban por la necesidad económica, no, sino que los tomaban en la calle y se los vendían como esclavos. Parece que Israel se olvidó de lo que le hicieron en Egipto. Se olvidó que 430 años fueron subyugados como esclavos. Se olvidaron cómo vendieron a José, sus propios hermanos. Cómo se olvidaron lo que es tener la vida de esclavitud. Y Dios nos agradó. Amós capítulo 2, verso 6 dice: así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos. Pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. Al Padre y el Hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Tenidos sobre ropas que reciben en prenda, participan en comidas en honor de los ídolos, con dinero de multas injustas compran vino que beben en el templo de su Dios. Capítulo 5, verso 11 dice: puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en las casas de piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. ¡Wow! Fíjese, hay una parte en el libro, en la profecía, que dice que con el dinero que ellos sobornaban, con el dinero que ellos tomaban injustamente, en la noche se lo iban a beber en vino. En la noche iban a festejarlo y a Dios le desagradaba aquello, aquella desigualdad, aquella situación de vender a los propios hermanos como esclavos y en la noche decir: mira lo que tengo, mira con cuánto dinero vengo. ¿Cuál es el fruto de ese dinero? O sea, ¿cuál es la procedencia de ese dinero? Una injusticia. El Todopoderoso observa todo aquello. Los ricos poseían palacios de invierno y de verano. ¡Wow! Unos no tenían ni dónde dormir y ellos tenían casas, palacio en inviernos y casas para ir a verano, ¿no verdad? Construidos de marfil, Amós 3, verso 15, con sillones y amoblaciones, versículo 12, y viñedos y costosos ungüentos que se ponían las mujeres de la época, costosos perfumes, capítulo 5, verso 11, y capítulo 6, 4 al 6. Capítulo 3, versículo 15 dice: destruiré las casas de invierno y de verano, y pondré fin a las casas de marfil, y arruinaré los grandes palacios. El profeta es muy tosco en este sentido, porque en el capítulo 4, versículo 1, le llama a las mujeres vacas de Basán, las mujeres gordas y mimadas, conocidas como vacas de Basán. Una expresión literaria, no es un bullying, perdóneme, no es un bullying, era una expresión poética. Pues, ¿cómo ilustro la actitud que están teniendo estas mujeres aristócratas, burgueses, que oprimen y gobiernan a los maridos? Como las vacas de Basán.
No era un insulto a su gordura. No, 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 no. Es que las vacas comían en un sector donde había el mejor pasto del lugar, Basán. Basán era conocido como tener el pasto más rico y nutritivo. Y las vacas que comían en Basán eran vacas gordas que se alimentaban de aquello. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Mujeres mimadas. La traducción Dios habla hoy dice: escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vinos para beber. Parece que las mujeres acá tienen un gran papel en esta construcción social de burgueses y clases sociales. Porque el libro de los Proverbios dice que la mujer sabia edifica. La mujer tiene una sabiduría para edificar, pero también para destruir, ¿verdad? También para destruir. Así que el Señor también las juzga a estas mujeres. A mujeres que obligan a sus maridos, que les dicen dame, 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 y vuelven al hombre ciego y sordo y lo envían a la calle a hacer injusticia, a seguir oprimiendo, a fin de complacerla. Quiero casas de lujo, quiero copas de oro, quiero más perfumes, quiero vestidos de Gucci y de Praga, quiero perfumes de la alta gama, quiero celulares de alta gama. No sé cómo lo vas a hacer, quiero que lo consigas. ¿Usted cree que a Dios le agrada una actitud de una dama de forzar a su esposo, forzar a su pareja, ¿no verdad? Tener esta actitud como de vaca, búscame lo mejor, presionando, oprime a quien tengas que oprimir. En el tema de la construcción social debemos de evaluarnos, porque Amós nos hace un llamado a la aplicación contemporánea. Evaluémonos cómo estamos comportándonos. No está hablando del aspecto físico, no está hablando si estamos subidos o no de peso, estamos hablando de la actitud. Estamos hablando de la actitud. Estamos hablando de con qué fin queremos conseguir lo que queremos conseguir. Estamos hablando cuál es nuestra motivación. Estamos hablando de a qué costo tenemos lo que tenemos. ¿Al costo de la opresión social? ¿A costo del descuido de la gente que más lo necesita? ¿A costo de que me llena mi ego? ¿Me llena mi excentricismo? ¿A costa de que cada vez el materialismo me aleja más de Dios y me vuelve más autosuficiente? ¡Qué tremendo! La justicia que Amós también aquí trata, se compara en los santuarios, dice, se compraba, en los santuarios de Betel, en Gilgal y en otros lugares, dice, la justicia se la compraba, tenía un precio. La justicia no debe de tener precio. Pero el Todopoderoso no estaba en esas formas de juzgar, no estaba en esos protocolos religiosos, no estaba en ese mover y no estaba en ese accionar. Si hay algo a lo cual usted y yo debemos de preocuparnos, es que el Todopoderoso esté presente. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan los que velan. Si Jehová no edificare la ciudad o la casa, en vano trabajan los edificadores. Si no es el Todopoderoso el que está enriqueciéndonos, el que está prosperándonos, el que está produciendo ese desarrollo en nosotros, es en vano todo desarrollo, porque es una cárcel llena de lujos. Es en vano. Así que el Todopoderoso no podía realmente ser adorado en este ambiente, en este lugar. Así que, ¿cuál es la importancia, queridos hermanos, de la profecía de este libro? Número 1, todo el mundo le rinde cuentas a Dios. Todo el mundo le va a rendir cuentas a Dios. Seres creados, humanos, animales, reino vegetal, reino celeste, todos los seres humanos le vamos a dar cuentas a Dios. Amós proclamó el juicio de Dios sobre las naciones a su alrededor,
capítulo 1 y capítulo 2 lo vamos a ver nosotros, un juicio sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom, sobre Amón, sobre Moab, sobre Judá y por último sobre Israel. Y el profeta se especializa en Israel, pero su introducción es: todo el mundo le va a rendir cuentas a Dios. Dios tiene el control supremo de todas las naciones y todos rendiremos cuentas. ¿Rendirán cuentas? No. A ver, hay gente que dice que el cristianismo o tienen la membresía celestial, solo los evangélicos entrarán al cielo. No, señores, cada religión dará cuenta a Dios. Evangélicos, católicos, luteranos, presbiterianos, anglicanos, budistas, musulmanistas, hinduistas. No estamos hablando de salvación, estamos hablando ahora de la construcción social. Todos darán cuenta a Dios de sus actos, de lo que enseñan, de lo que dan, darán cuenta al Todopoderoso. Así que el profeta dice, capítulo 1 y capítulo 2, dice: hey, todos van a dar cuenta a Dios. Segundo, la importancia de este libro es que demuestra la autosuficiencia que estos personajes tenían, que este pueblo o esta nación a la que Amós fue a profetizar tenían una autosuficiencia en la cual todos eran optimistas, sus negocios eran prósperos, la gente era feliz, excepto los pobres y los oprimidos. ¿Cómo es eso? Que en un hogar, por ejemplo, la felicidad se resume en una sola persona. Ella es feliz, él es feliz. No. Si todos no somos felices, hay un problema. Si no es feliz mi hijo, si no es feliz mi hija, si no es feliz mi esposa, si todos somos felices. Si no son felices mis animales. Construcción social, todos somos felices. En una casa, todos son felices. No, la autosuficiencia que se tiene muchas veces en el modo aplicativo, es decir, me importa mi felicidad. Me importa lo que yo siento y lo que yo pienso. Si esto me hace feliz, ¿qué me importa el resto? ¿Sabes? Ese es un pensamiento romano llamado el pensamiento cínico. El pensamiento cínico. Los cínicos eran: a mí me importo yo mismo y no me importa el mundo. El mundo puede caerse en pedazos, solo me importa yo mismo. No más. Eso es cinismo. Y algún día se llega al extremo del cinismo, de no importarle ni él mismo tampoco. No me importa nada. Pero eso es egoísmo endiosado en el trono de nuestro corazón. La autosuficiencia que ellos tenían. Todos eran optimistas y todos eran prósperos, menos los pobres y menos los más oprimidos. Con el lujo y la comodidad vino la autosuficiencia y un falso sentido de seguridad. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios si ya lo tenemos todo? ¿La verdad? Y aquella prosperidad resultó en corrupción y en destrucción. Tercero, demostró la opresión de los pobres. Eso es lo que nos muestra la importancia del libro. Y a eso hablamos minutos anteriores, la opresión de los pobres. Cuarto, demostró que el pueblo de Israel tristemente tenía una religión superficial. ¡Wow, hermano! Esto es terrible cuando el materialismo... Cristo dijo, cuando la semilla cae entre espinos, los afanes y las situaciones de este mundo, las aflicciones del tiempo presente, ahogan la palabra. O cuando la semilla cae entre piedras, dice, y los problemas de la vida, dice, ahogan la palabra. O cuando la semilla cae junto al camino y viene el maligno y se lleva la semilla. O cuando, que es una similitud de cuando la gente no entiende la palabra, dice, y no crece la palabra. Cuando nuestra vida con Dios se convierte en una cosa superficial. Cuando tenemos nombre de que vives, pero en realidad estamos muertos, dice Apocalipsis 3. Cuando creemos que somos ricos, cuando creemos que estamos vestidos, cuando creemos que tenemos lujos, pero Dios nos ve pobres, desnudos, miserables, desventurados. Es cuando el Señor realmente está fuera de nuestras vidas y toca la puerta y llama. Y toca la puerta y llama. Un cristianismo superficial es tenerlo a Él afuera, pero tener nombre de que vive.
tener apariencia de piedad, pero tenerlo a Él afuera. Eso ocurrió en esta época. Practicaban rituales religiosos superficiales en vez de tener una integridad espiritual y obedecer a Dios de corazón. Esa es la importancia que tiene este maravilloso libro o esta maravillosa profecía. Pero también hay otro aspecto importante, no olvidemos al personaje, porque Amós nos muestra también la importancia que tiene un profeta en esta construcción social, en esta sociedad, amado hermano. Porque cuando estudiamos al profeta, no solo estamos viendo el interés de Dios de construcción social, estamos viendo algo un poquito más profundo. Porque Amós no es solo el profeta de la justicia social, es el profeta del Todopoderoso. Y él es un portavoz, sí, de un tema de la justicia social, de algo que hay que resolver. Pero en realidad Amós se presenta como el león que ruge. Dios es el león que ruge a través de la boca del profeta. Y causaba una intensidad que molestaba al sector político y al sector religioso. Como lo dije al principio, había un personaje llamado Amasías que se incomodó y trató de una u otra manera de detener el mover de este personaje. Decía, tú tienes que ganarte la vida profetizando en tu tierra. Y Amós dice, es que no estoy cobrando por predicar, es que no estoy cobrando por profetizar, es que a mí no me están pagando una ofrenda por decir la verdad de Dios. Qué lindo es encontrar ministros de Dios que tienen convicción, que sueltan la palabra por convicción interna, por algo que Dios les puso en el corazón, no por cuánto puedan ganar, no por cuánto dinero puedan sacar en una gira misionera, en un proyecto de trabajo. Esa convicción que los lleva a hacer la voluntad. ¿Y qué es lo que ruge el profeta? Mire, empezamos diciendo, el Señor ruge desde Sión. El capítulo 3, verso 7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Eso es lo que está diciendo, que cuando el Todopoderoso habla, ¿no verdad?, y ruge, en este caso en función del profeta Amós, se convierte en un león, ¿no verdad? Y Dios ruge como un león en la boca del profeta. Pero ¿cuál es el rugido del profeta? ¿Cómo ruge el profeta Amós? Amós no es un teólogo profesional. Él mismo lo dice, yo soy un humilde pastor. Yo soy una persona que Dios tomó del campesinado. No tengo instrucción teológica. No tengo instrucción profesional. Por lo tanto, no voy a ofrecer un tratado doctrinal. Más bien, lo poco que conozco de Dios, lo poco que he recibido de Dios, lo voy a mostrar y lo voy a rugir. Así que el mensaje que recibe de Dios revela algo de las acciones y de las actitudes de Dios. Y el profeta ruge. Y dice, Jehová es el Dios supremo que juzga a todas las naciones. Jehová es el Dios supremo que juzga a todas las naciones. Ese es su rugido. Esto está implícito en todas las quejas que usted encuentra en las naciones mencionadas en el capítulo 1 y capítulo 2. En él está presente todas las partes y todos los fenómenos de la naturaleza. Capítulo 9, versículo 5. Él hizo las Pléyades y el Orión. Capítulo 5, versículo 8. Él formó los montes y creó los vientos. Capítulo 4, versículo 13. Jehová no solo hizo subir el pueblo de Israel de la nación de Egipto, también hizo subir a los filisteos de Captor, a Kir y de Kir a los arameos. Capítulo 9, versículo 7. Con este Dios, soberano sobre los cielos y la tierra, deben tratar todas las naciones. Jehová es el Dios supremo de todas las naciones. Es el rugido del profeta que hace en el libro. Jehová es un Dios de perfección moral que exige una conducta moral de todos los pueblos. Da una revelación general a todos de la construcción social, pero todos serán responsables por sus acciones.
el profeta ruge tan fuertemente, demostrando que Dios es el Dios supremo, que le vamos a rendir cuenta al Todopoderoso. Amós habla de cómo Damasco trilla Galat, capítulo 1, versículo 3. Literalmente con trilladoras, es decir, con pedazos de hierro o pedernales incrustados en sus bases. Dice, parece que construyeron una máquina, ¿no verdad?, que iban trillando, dice, y sobre los cuerpos heridos y moribundos de los conquistados, ahí iba prendido. No tenían respeto por los cadáveres, no tenían respeto por las leyes ahí existen leyes de guerra. Existen protocolos de guerra, que los reyes se sujetaban a los protocolos de guerra. Esta gente no tenía, Amós denuncia o ruge contra Damasco, que no tenían protocolos de guerra. Trillaban de esta manera, a los conquistados se los llevaban. Ruge contra Gaza, diciendo que entregó a sus cautivos como esclavo a Edom. Ruge contra lo que hizo, como lo hizo con Tiro, que dice que habían actos inhumanos que cometían contra el Dios que hizo a todos los seres humanos. Del mismo modo, Dios juzgó al pueblo de Israel por los pecados similares de inhumanidad que estaban cometiendo. Así que el profeta ruge que todo el mundo va a rendir cuentas a Dios. Ruge que Él es el Dios supremo de todas las naciones. Y otro de los rugidos que da, que es importante, es acerca de la responsabilidad de elección, porque no solamente un profeta habla lo malo, no solo un profeta es negativo y no solo un profeta es pesimista, no, Señor. También el profeta tiene un mensaje de hacerle un llamado de atención, la responsabilidad de elección, que ser elegidos por Jehová implica la responsabilidad de vivir de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su voluntad revelada, de acuerdo a sus leyes, mandamientos, estatutos y decretos. Que Cristo no vino a abolir la ley. Pablo nunca dijo que la ley quedó en el pasado, sino la maldición de la ley. Lo que la Biblia dice, lo que dice, por no hacer lo que la ley dice, morirás. Eso vino a abolir la gracia. ¿Qué dice la gracia? Hijitos míos, habéis pecado, abogado tenéis en el cielo. Hijito mío, te equivocaste, infringiste la ley, está bien. Pídele perdón al Señor y hay restitución. Eso hace la gracia, pero no el incumplimiento de la ley. No, la ley no quedó abolida. Así que hay una responsabilidad de elección, que ser elegido por Dios es cumplir con su ley, es echar una mirada a los mandatos de la construcción social y llevar a construir en nuestros hogares un desarrollo social conforme a las directrices y a los principios del reino de Dios. Cada hogar tiene que ser un cielo en la tierra y desde ahí construimos hogares, empresas, negocios, sociedades en adelante. Así que esto se recalcó, este tema de la construcción social se recalcó cuando la ley fue revelada en el Sinaí, se reiteró frecuentemente en los libros de Números, de Deuteronomio y en Josué. Levítico, que leímos al principio, distingue entre pecados de descuido o llamados pecados involuntarios de ignorancia y los pecados de arbitrariedad o pecados de presunción o pecados voluntarios. Para el pueblo del pacto, los primeros podían ser perdonados, pero los segundos no tenían perdón. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios? Es que sí podamos tener nosotros perdón por los pecados voluntarios y por los pecados involuntarios, en función y el rol de seguir la construcción social. El profeta ruge. Y el profeta, queridos hermanos, termino ya antes de terminar, poder cerrar este punto, que hay otra forma de rugir del profeta, es a través de su intercesión, la intercesión profética que él hace, que ve la visión, ve las tres visiones de destrucción, dice, ve cierta visión y dice, pero yo oré a Jehová y Jehová se arrepintió de no hacerlo, y pidió y el Señor se arrepintió de no hacerlo. Y vemos, el profeta es importantísimo cuando se pone a interceder. No solo ruge a la gente, no solo ruge el camino que está mal, no solo ruge el llamado de atención y la reflexión, también ruge hacia Dios. Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia,
de eliminar o de suprimir o de contrarrestar o de posponer algún tema de juicio. El Todopoderoso hace voz a la justicia social y hace voz a la intercesión profética. Finalmente, queridos hermanos, finalmente el profeta termina diciendo una nota grata, ¿no verdad? Prevé claramente que el pacto de Dios no va a ser destruido. Y habla de la choza o de la casa o del tabernáculo caído de David y que será reparada en su momento, será levantada y será reconstruida como en el tiempo del pasado. Así que fíjese lo que dice versículo 13, versículo 15. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y en los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Qué hermosa profecía. Ruge hacia lo que tiene que rugir, lo negativo, la construcción de la justicia social, pero no puede terminar un libro profético sin darnos una buena noticia, que el Todopoderoso va a restaurar y va a olvidar el tiempo pasado y va a venir un nuevo tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que entre ustedes se levanten profetas como este profeta Amós, que no solo puedan decir cosas malas que observan, sino que también tengan la solución y un mensaje de esperanza. Porque si hay un profeta al cual nosotros tenemos que parecernos, es el gran profeta Jesucristo, el Todopoderoso, que siempre tenía un mensaje de esperanza. Final de la clase. Que Dios les bendiga.